Bien, vamos con dos ejemplos, fíjense, dos ejemplos importantes acerca de las aplicaciones, ¿no? De cómo calcular probabilidades para cuando tú tienes ya, puedes hacer técnicas de conteo, ¿no? Cómo se aplica en esta parte, ¿no? Y este es un clásico problema de juego de cartas, ¿no? Entonces te dice, una mano de bridge se compone de 13 cartas seleccionadas de entre un mazo de 52 cartas, sin importar el orden. Ajá. Entonces fíjate cómo hacen aclaración. Desde un principio te dicen que no importa el orden. Ya con eso te están diciendo que son combinaciones. Acuérdate que si no importa el orden son combinaciones, si sí importa el orden son permutaciones. Ajá. Entonces, como tienes un mazo de 52 cartas y vas a tomar 13, entonces tu espacio muestral, tu total sería las combinaciones 13 de 52. Ajá. Entonces, eso es muy importante que lo sepas. Y bueno, te quería comentar también que eso lo puedes hacer en tu calculadora, ¿no? Directamente, sin hacer los cálculos de los factoriales, en tu calculadora debe de aparecer ahí una tecla de que diga combinaciones. Ajá. En el caso de mi calculadora, nada más te lo platico, yo pongo, yo pongo 52, 13, pongo 13, el número 13 y luego le pongo Shift, entre en la función este, 13, digo en la función entre, ahí viene NCDR, o sea, ahí viene lo que son las combinaciones, aparecen ahí. Ajá. Entonces, yo le pongo así, mira, más fácil, te lo digo, serían 52, Shift, entre, y le pongo 13. Y ya automáticamente me da las combinaciones. Ajá. Me dice que las combinaciones, bueno, es una cantidad muy grande, me lo da en notación científica, me dice que es 6.350135, etcétera, por 10 a la 11. Ajá. Entonces, aquí están haciendo el cálculo con los factoriales, pero tú lo puedes hacer con la calculadora. Entonces, viene una tecla para combinaciones y viene otra tecla para permutaciones. Ajá. A ver, entonces revísalo por favor ahí en tu calculadora para que lo tengas bien presente. Puedes calcular las permutaciones y las combinaciones sin necesidad de utilizar los factoriales, pero sí era importante que lo viéramos así para que tú tuvieras un control y supieras lo que estuviéramos haciendo, ¿no? Entonces ahí es importante esa parte y así se calculan las combinaciones, ¿sale? Entonces, acuérdate, nada más busca la tecla combinaciones, que por lo regular viene con en Shift, o sea, viene como función de abajo, ¿no? No es en la tecla, sino como las funciones que vienen abajo de la tecla. Ajá, entonces, o al lado o arriba de la tecla. Entonces, ahí está, así se calculan las combinaciones. Y bueno, ahí te dice, ¿no? Que lo que asciende aproximadamente a 635.000 millones. Ajá, entonces dice, como existen 13 cartas de cada palo, el número de manos compuestas por completo de tréboles y o espadas, nada de cartas rojas, es 13 de 26, ¿no? Entonces ahí están ya tomando la mitad de las cartas, ajá, porque te dice que existen 13 cartas de cada palo. Ajá, entonces, ¿cuántos palos tengo? Ahí serían 4, ¿no? Porque son 13 más 13 son 26 y 26 por 2 te quedan 52 cartas en total. Entonces, y te dice que son tréboles o espadas, entonces en este caso son 13 de 26. Ajá, eso te da en factoriales un total de 10.400.600. Y dice, una de estas manos, 13 de 26, se compone por completo de espadas y una se compone por completo de tréboles. Ajá. Entonces ahí te dice que por lo tanto existen eh, las combinaciones 13 de 26 menos dos manos compuestas por completo de tréboles y espadas con ambos palos representados en la mano. O sea, bueno, ahí están restando. Fíjate lo que te están diciendo, una vez que sacan el total, que son 13 de 26, ajá, vuelvo a repetir, dice, una de estas manos se compone por completo de espadas y una se compone por completo de tréboles. Entonces, por lo tanto, hay que quitar esas dos que se componen por completo, ¿no? Porque te está diciendo
que sean compuestas por completo de tréboles y o espadas. Por eso están restando esas dos. Ajá, entonces, por lo tanto, dice, existen 13 de 26 menos 2 manos compuestas por completo de tréboles y espadas con ambos palos representados en la mano. Ajá, entonces supóngase que una mano de bridge repartida en un mazo bien barajeado, es decir, 13 cartas se seleccionan al azar de entre 52 posibles y bueno, entonces forman el evento A, ¿no? El evento A es la mano se compone por completo de espadas y tréboles con ambos palos representados. Y el evento B, la mano se compone de exactamente dos palos. Ajá, entonces, bueno, aquí para calcular la probabilidad de que, ¿cuál es la probabilidad de que la mano se componga por completo de espadas y tréboles con ambos palos representados? Bueno, pues ahí serían, como ya tenemos el total de número de elementos que hay en A, que serían las combinaciones 13 de 26 menos 2, que es lo que estaban afirmando acá en la parte de arriba, entre el total, ¿verdad? Tu total de tu espacio muestral te decía que es 13 de 52. Entonces, la probabilidad de A sería las combinaciones 13 de 26 menos 2 entre las combinaciones 13 de 52. A ver, hazlo en tu calculadora. Puedes poner la tecla cociente y pones 26 combinaciones de 13 menos 2 y abajo en el denominador pones 52 combinaciones de 13. Ajá. Y ahí está el valor. El valor es 1.637854.475 por 10 a la menos 5. Entonces, eso está en notación científica. Y acuérdate que el punto decimal se recorre a la izquierda 5 lugares y ya te quedaría ese valor que están poniendo ahí, ¿no? 0.000000164. Ajá, entonces esa sería la probabilidad de A. Y luego la probabilidad de B te dice que la mano se compone de exactamente dos palos. Ajá, entonces como existen en total dos combinaciones de 4, es decir, 6 combinaciones compuestas de dos palos, entonces ahí lo único que hay que hacer es multiplicar por 6, ¿no? Multiplicar por 6 el resultado anterior. Si tú te das cuenta, el resultado anterior solamente era, te decía, la probabilidad de calcular que la mano se componga por completo de espaldas y tréboles en ambos palos. Y aquí en la probabilidad de B es que la mano se componga exactamente de dos palos. Ajá. No nada, o sea, ahí te están pidiendo exactitud, ¿no? Exactamente dos palos. Por eso lo multiplican por 6. Ajá, porque existen 6 combinaciones compuestas de dos palos. Entonces, de las cuales espadas y tréboles es una de esas combinaciones. Entonces, ahí está, se multiplica por 6 el resultado anterior y me queda 6 por las combinaciones 13 de 26 menos 2 entre las combinaciones 13 de 52, ¿no? Si hacemos eso otra vez en la calculadora, ajá, que me imagino que no le estás entendiendo cómo calcularlo en la calculadora, pero bueno, poco a poco ahí te voy enseñando, ¿no? Cómo hacerlo en la calculadora. Y ahí está el valor, ¿no? Entonces, bueno, este problema es un poquito delicado porque tal vez no sabes jugar barajas, ¿no? Y así como que dices, ¿de qué está hablando el profesor, no? Pero bueno, vamos con este otro ejemplo. Yo creo que le vas a entender un poco más. Fíjate, te dice, en el almacén de una universidad recibió 25 impresoras, ajá, de las cuales 10 son impresoras láser y 15 son modelos de inyección de tinta. Ujú. Vuelvo a repetir, el almacén de una universidad recibió 25 impresoras, de las cuales 10 son láser y 25 son inyección de tinta. 15, perdón, 15. 10 y 15 me dan las 25 en totales, ¿no? Entonces te dice, si 6 de estas 25 se seleccionan al azar, ajá, 6 impresoras se seleccionan al azar para que las revise un técnico particular, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de las seleccionadas sean impresoras láser? De modo que las otras 3 sean de inyección de tinta. Ajá, ¿se entendió la situación? Entonces me están preguntando que si se seleccionan 6 de esas 25 impresoras, ¿cuál es la probabilidad de que 3, exactamente 3, sean
de impresión a láser. Entonces, si tú te das cuenta, las que son de impresión a láser son 10, ¿no? Entonces, fíjate cómo se va a plantear aquí. Directamente nos vamos a la respuesta. Bueno, mi espacio muestral, como yo tengo 25 impresoras y voy a tomar exactamente 6, voy a escoger 6 de estas, estarás de acuerdo que el espacio muestral es 6 de 25. Ajá, mi total de impresoras, o sea, el número total de combinaciones que yo voy a tomar son 6 de 25. Entonces, por eso ponen aquí en el denominador, voy a escoger 6 impresoras del 25, 6 del total. Ese es el número de elementos de impresoras que tiene mi espacio muestral. Y como voy a escoger 3 exactamente a impresión a láser, entonces existen 3 de 15 formas de elegir las 3 impresoras de inyección, perdón, de tinta, de inyección de tinta, y 3 de 10 de elegir de impresión de láser. ¿Por qué? Pues porque vuelvo a repetir, yo tengo aquí, del total de las 25 impresoras, 10 son a láser y 15 son de inyección de tinta. Entonces te dice, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de las seleccionadas sean de láser? Entonces de láser tengo 10. Por eso tomo las combinaciones 3 de 10 multiplicado por las combinaciones 3 de 15. ¿Por qué? Porque tengo que elegir 6 impresoras. Ajá, entonces si yo tengo que elegir 3 exactamente de láser, entonces son 3 de 10 y me restarían otras 3. Entonces, por el principio del producto, por eso digo 3 de esta y, o sea, multiplicación. 3 de láser y 3 de las que restan. Entonces, 3 de 10 por 3 de 15. ¿Sí? Yo siento que este ejemplo está más sencillo. Entonces, tienes que multiplicar las combinaciones 3 de 15 por las combinaciones 3 de 10 y dividirlo entre las combinaciones 6 de 25. Obviamente, todo eso yo lo estoy haciendo en este momento en la calculadora. Una vez que ya entiendes cómo calcular las combinaciones, pones 15 combinaciones de 3 por 10 combinaciones de 3 y lo divides entre 25 combinaciones de 6. Ajá. Y entonces, ahí está 15 de 3 por 10 de 3 entre 25 combinaciones de 6. Y bueno, me está marcando aquí. Ok. Ahí está. Y me da una fracción, me pone 78 de 253, que es llevado a decimales 0.30 83003953. Ahí está la probabilidad, ahí está. Entonces, permítanme tantito. Y bueno, entonces ahí está, ¿no? Entonces, como puedes darte cuenta, así se calcula la probabilidad y ahí está el número de impresoras de la selección, ¿no? Y luego entonces, por último, aquí te dice CAD4, un nuevo evento, que te dice, el nuevo evento es que exactamente 4 de las 6 impresoras seleccionadas son impresoras de inyección de tinta. Ajá. Entonces, y defínase D5 y D6 del mismo modo. Ajá, o sea, D sub 5 serían que exactamente 5 de las 6 impresoras seleccionadas sean impresoras de inyección a tinta, etcétera, ¿no? Entonces, la probabilidad de seleccionar por lo menos 3 impresoras de inyección de tinta, fíjate lo que te dice ahí. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar por lo menos 3 impresoras, ¿no? Entonces, como te está diciendo por lo menos 3 impresoras, ¿qué significa? Pues por lo menos 3 es 3 o 4 o 5 o 6, porque te dice por lo menos 3, o sea, de 3 en adelante, que no es lo mismo que te dijera a lo más 3, ¿verdad? Porque a lo más 3 sería 0, 1, 2 o 3, o sea, máximo 3. Pero aquí no te está diciendo a lo más, te dice por lo menos 3 impresoras. Entonces, ¿qué tienes que calcular? Pues la probabilidad de la unión. Obviamente todos estos eventos son ajenos.
Entonces, la probabilidad de la unión sería la suma de sus probabilidades y la probabilidad de que exactamente sean, bueno, aquí te ponen D sub 3, que serían exactamente 3 de las 6 impresoras, pues ya lo habíamos hecho. O sea, esto es este, ¿no? ¿Sí lo ves? Más las que sean 4. Entonces serían 4 de 15 por 2 de 10. ¿Por qué? Porque en total acuérdate que yo quiero 6. Por eso son las combinaciones. 4 de 15 por 2 de 10 entre el total, el espacio muestral es el mismo, más exactamente 5. 5 de 15 por 1 de 10, más 6 de 15 por 0 de 10. Ajá. Entonces, en total siempre acuérdate que la suma debe de darme 6. Ajá. Entonces, como la suma debe de darme 6, voy a hacer el cálculo en mi calculadora de cada uno de estos sumandos, o bueno, o bien lo que yo puedo hacer es poner las combinaciones, o sea, estas combinaciones, sumarlas con estas, con estas, con estas, y todo dividirlo entre combinaciones 6 de 25, ¿no? Entonces, sí, eso es importante. Ok. Ajá, entonces, a ver, permítanme tantito. Al hacer la suma de todo esto ya te queda ya al hacer los cálculos te queda la probabilidad de 0.8530, que acuérdate que la probabilidad se multiplica por 100 el resultado final, ¿no? O sea, serían, al multiplicarla por 100 sería 85.3%, ¿no? De probabilidad de seleccionar por lo menos 3 impresoras de inyección de tinta. Entonces, espero que estos dos ejemplos te hayan servido para poder entender cómo se calcula la probabilidad para cuando utilizo, ¿cómo se llama? Técnicas de conteo, ¿no? Lo que son las combinaciones. Y acuérdate que cuando no importa el orden, son combinaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo entiendas y que puedas poner a entender esa parte de las combinaciones para posteriores ejemplos de probabilidad.